La casa de Jack, la salvaje y provocadora película de Lars von Trier. La casa de Jack, The House That Jack Built, dirigida por el cineasta danés Lars von Trier y estrenada en 2018, cuenta la historia de un asesino en serie extremadamente meticuloso e intelectual, interpretado por Matt Dillon, mientras relata 5 de sus asesinatos a lo largo de 12 años. La película está estructurada en capítulos, cada uno mostrando diferentes crímenes en los que Jack perfecciona su arte del asesinato, que él considera una forma de expresión artística. A lo largo de la trama, Jack tiene diálogos con Berge, Bruno Ganz, una figura misteriosa que lo guía a lo largo de sus reflexiones sobre la violencia, el arte y la muerte. La película mezcla brutalidad gráfica y una cuidada exploración filosófica, mostrando el descenso de Jack hacia la locura y la perdición. La historia culmina cuando Jack es llevado simbólicamente al infierno, representado como un descenso físico y psicológico hacia el abismo. El film generó una notable repercusión tanto en la crítica como en el público, provocando reacciones polarizadas debido a su contenido gráfico y perturbador. A continuación te explico algunos de los principales aspectos de su impacto. 1. Reacciones extremas en festivales. El estreno en el Festival de Cine de Cannes en 2018 fue uno de los momentos más polémicos. Varias personas abandonaron la sala durante la proyección debido a las escenas explícitas de violencia, especialmente contra mujeres y niños. Sin embargo, a pesar del rechazo inicial, la película también recibió una ovación de pie por parte de otro segmento del público, que alabó la audacia del director. La controversia en Cannes generó una gran atención mediática. 2. Críticas divididas. Muchos críticos destacaron la película como una obra provocadora y compleja, abordando temas filosóficos sobre la naturaleza del arte, el mal y la violencia. Algunos elogiaron a Lars von Trier por su capacidad para mezclar el horror con la reflexión intelectual. Por otro lado, un gran número de críticos la calificaron de ofensiva, argumentando que era una película que explotaba la violencia de manera innecesaria y desagradable, especialmente hacia las mujeres. Algunos la consideraron insensible e incluso misógina. 3. Reflexión sobre la figura de Lars von Trier. La película también tuvo repercusiones en la percepción pública de Lars von Trier, quien ya había sido un director polémico por sus anteriores obras y declaraciones. Su regreso a Cannes fue notable porque en 2011 había sido declarado persona non grata en el festival después de hacer comentarios inapropiados sobre Hitler en una conferencia de prensa. Con La casa de Jack, von Trier pareció reafirmar su reputación como un provocador impenitente, dispuesto a cruzar límites para explorar temas oscuros y controvertidos. 4. Éxito comercial moderado. La película fue distribuida en muchos países, pero su lanzamiento estuvo limitado por su naturaleza explícita. En algunos lugares se ofrecieron versiones editadas para obtener una clasificación de edad menos restrictiva, mientras que en otros fue prohibida o sujeta a restricciones de distribución. A pesar de las críticas, la película generó curiosidad y un cierto seguimiento de culto, especialmente entre los admiradores del director. Su recepción comercial fue modesta, pero su reputación creció con el tiempo como una de las películas más extremas y artísticas de von Trier. 5. Debate sobre arte y violencia. La casa de Jack reavivó el debate sobre la representación de la violencia en el cine y la responsabilidad de los cineastas. La película es, en muchos sentidos, una reflexión sobre el propio von Trier y su arte, con el personaje de Jack presentándose como una especie de alter ego del director, lo que suscitó discusiones sobre si la película es una crítica o una glorificación de la violencia.
En resumen, La casa de Jack tuvo una repercusión significativa debido a su contenido gráfico, su polémico enfoque sobre temas oscuros y la figura controvertida de su director. Aunque fue divisiva, la película dejó una huella en la conversación cinematográfica sobre los límites del arte y la moralidad.